Buenas noches. La siguiente presentación se titula Valorando nuestra cultura y está basada en un cuento llamado Por cuatro esquinitas de nada. En este cuento, los redonditos son personas oyentes, mientras que Cuadradito es una persona sorda. Aquí podemos ver que los circulitos son amigos con Cuadradito. Todos ellos juegan juntos. Cuando llega la hora de volver a la casa, a la gran casa de tela, todos deben pasar por la puerta. Los circulitos no tienen mayor problema, pueden pasar fácilmente por esta puerta. Cuadradito lo intenta, pero no puede pasar, pues no tiene la misma forma que la puerta. Esto pone a Cuadradito muy triste, pues Cuadradito quisiera estar junto a sus amigos en la gran casa grande. Con el afán de entrar a la casa grande, Cuadradito se alarga, Cuadradito se tuerce, se pone cabeza abajo y se dobla, pero sigue sin poder entrar a la gran casa. Sé redondo, le dicen los redonditos, y Cuadradito lo intenta y lo intenta con todas sus fuerzas, pero Cuadradito no puede entrar. Te lo tienes que creer, le dicen los redonditos. Y Cuadradito se dice a sí mismo, soy redondo, soy redondo, soy redondo. Pero no hay nada que hacer. Cuadradito será Cuadradito. Uno de los circulitos le dice, pues te podríamos cortar las cuatro esquinas y de esa forma puedes pasar por la puerta y entrar a la gran casa. Cuadradito y sus otros amigos gritan ¡No! Eso le dolería mucho. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer si Cuadradito nunca será redondo? Los redonditos mayores se reúnen en la sala grande para discutir qué pueden hacer con Cuadradito y hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que se dan cuenta que no es Cuadradito quien tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es la puerta. Entonces deciden recortar cuatro esquinitas a la puerta, cuatro esquinitas de nada, pero cuatro esquinitas que le permitirán a Cuadradito entrar a la casa grande y entrar a la casa grande junto al resto de los redonditos. Esto nos plantea tres desafíos para la relación entre personas sordas y oyentes. El primero de ellos es la difusión del significado de las personas sordas desde la propia mirada. En segundo lugar, evitar los prejuicios de la sociedad hacia las personas sordas. Y en tercer lugar, lo bueno que es conocer y compartir con las personas con su diferencia.